El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vayamos a Marcos capítulo 4 versículos del 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salir el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado a saber el reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hoy vamos a ver la parábola del sembrador del libro de Marcos, y aunque la mayoría de los creyentes ha pasado por alto la diferencia que hay entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los cuales fueron escritos para audiencias diferentes. Es decir, Mateo fue escrito para los judíos, por eso muestra la genealogía de Jesús hasta Abraham y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y presenta como rey a los judíos. Marcos fue escrito para los romanos, y lo presenta como siervo a los romanos. Por eso no hay genealogía, nadie se interesa por el linaje de un siervo. Realza más las obras de Jesús que sus enseñanzas. Los romanos no se interesaban en las enseñanzas, eran hombres prácticos. Y Lucas para los griegos, presenta la genealogía hasta Adán y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, es necesario identificar las diferencias importantes entre ellas, que al final del mensaje mencionaremos algunos de ellos. Ahora bien, las parábolas tienen el propósito de instruir, de motivar, a pensar y a escudriñar. Si usted no piensa ni escudriña la Biblia y se deja llevar por los otros que dicen, nunca va a entender esto. Usted debe ir a la fuente. Dice Isaías capítulo 8 versículos del 19 al 20. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bien, empezamos con la explicación de la parábola en el versículo 1. Dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Vemos aquí lo incansable que era Jesús de enseñar desde que empezó su ministerio. Dice otra vez:
Él no se agotaba, él era obediente en cumplir la misión que le había enviado el Padre. Viene después la frase junto al mar. Habla de orilla, de playa. Da la idea de un límite, en este caso donde termina lo seco. Espiritualmente las personas llegaron a su límite de necesidad de algo. Cuando hay problemas que angustian al límite, es porque allí estará Jesús. Lo mismo cuando se habla de valles. Dice Isaías capítulo 24, versículo 15. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Ahora bien, dice Jesús en el versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y comienza con un oíd. Esto es clave. La palabra clave es oír. Y si se dan cuenta, esta palabra oír y sus derivados aparece 9 veces en apenas 20 versículos. Oír viene de la palabra griega akaubo, que significa entender, pero también significa obedecer. Entonces, cuando Jesús nos dice oíd, nos está diciendo entiende y obedece. Oíd no del oído físico, sino de los oídos del corazón. Oigan esta parábola porque es la clave para entender las demás. Porque Jesús dice en el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Que luego veremos a qué se refirió. Siguiendo el versículo 3, el sembrador salió a sembrar. Es decir, que después que preparó la tierra lista para sembrar en un campo grande, él caminaba de un lado a otro sembrando la semilla. Tenía una bolsa de cuero atravesada por su hombro, y mientras caminaba sacaba de la bolsa con su mano y echaba las semillas por el campo. Con esta parábola Cristo también nos está ayudando a entender dos principales responsabilidades. Primero, que la responsabilidad del sembrador no es determinar la calidad del terreno, sino en predicar la palabra fiel, porque la fe es por el oír y el obedecer por la palabra de Dios. Y la segunda responsabilidad más importante es que cada uno debe preocuparse de cultivar la palabra en su corazón. Seguimos en el versículo 4. Y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Camino que generalmente están alrededor del campo, o entre medio, si el campo es grande. Camino que tiene suelo duro, porque ha sido pisado constantemente. Entonces, al ser duro el camino, la semilla no penetra para germinar. Entonces vienen las aves del cielo y se la comen. Estos pájaros, viendo que había semilla a la vista, se la comieron. Los mismos del día de hoy, muchas veces cuando alguien siembra, vienen los pájaros y se la comen. Por eso muchos agricultores ponen espantapájaros para evitar esto. Dice el versículo 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Así también en lo natural, cuando los sembradores preparan la tierra, encuentran piedras y lo van poniendo a un lado del campo. En estos pedregales cae la semilla. Las aves no la pueden ver porque las semillas caen entre las piedras, cubiertas con algo de tierra, pero debajo de ellas no hay tierra suficiente. Entonces, como no tienen profundidad de tierra, no pudo sustentarse hacia abajo, así que brotó pronto hacia arriba. Sigue diciendo el versículo 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Salió el sol y quemó el brote. Dice el versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Cayó entre espinos, ortigas, maleza o mala hierba que permanece en el terreno, algo que quedó después de que se había arado preparando la tierra. Luego dice el versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Esta cayó en buena tierra, era suave, tenía profundidad, las piedras y la mala hierba habían sido quitados. Después dijo Jesús en el versículo 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto se los dijo a toda la multitud. ¿Y qué significa? Porque todos tienen oído. Básicamente lo que está diciendo es, como ya dijimos antes, lo que significa oír. Jesús está diciendo, el que tiene oídos para oír, obedezca. Seguimos en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Vean que le preguntaron los más cercanos, algunos que estaban con los 12 discípulos, para que les explicara esta parábola. Ellos estaban tomando el tiempo para entender la parábola del Señor. Y vean cómo le responde nuestro Señor Jesucristo en el versículo 11. Y les dijo,
A vosotros os es dado a saber el misterio del reino, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. No sé si se han percatado, pero es muy fuerte lo que Jesús dice aquí. Está diciendo que a los que no se interesan, a los que están afuera, es decir, a los que están con los de afuera, con lo exterior, y no con el que está adentro, con el interior, a los que no escudriñan la palabra de Dios, a los que no quieren tomar del agua de vida, ellos no se convertirán ni les serán perdonados sus pecados. Dice algo importante también, que no sea que se conviertan y sean perdonados. Es decir, primero te conviertes y luego te son perdonados tus pecados, y no al revés. Hay una secuencia, como en Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ven, primero te purificas, luego te santificas. Por eso es importante conocer a Cristo, al Verbo que se hizo carne. Porque dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, a los que no quieren conocerlo, como en el versículo 11, a ellos solo por parábolas, solo por comparaciones, para que viendo vean el logos con ojos físicos y no perciban el rema con los ojos espirituales, lo que hay detrás del texto. Es decir, Él esconde a los que creen saberlo todo. Por eso no muestra interés, no escudriña. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En otras palabras, para esconder las cosas de los listos, de los que creen que por su fuerza, por su capacidad, pueden realmente servir a Dios. Y dice después que los revela a los indefensos, a los que paran preguntando, a los pobres de espíritu, a los que no han sido llenados con espíritus inmundos, con palabras del mundo. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 8, tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Porque si no lo haces, estás escuchando la voz del maligno, la voz de la muerte, como Eva que obedeció la voz del diablo y murió. Entonces a los desinteresados por parábolas, para que viendo no perciban. Porque ¿quiénes de los que escucharon los primeros 9 versículos no entendieron? Ninguno. Todos entendieron en lo natural. Porque ¿quién no entiende cuando el sembrador riega la semilla y que la semilla brote? Todos lo entendemos porque es cotidiano en nuestras vidas. De forma natural todos lo entendieron. Pero ¿qué es lo que no entendieron? Los misterios. Tienes que acostumbrarte que cuando Dios habla hay una parte natural, que lo vas a poder entender de una forma natural, pero que hay otra parte espiritual que no serás capaz de entender a menos que te sea revelada. Por muy listo que seas, por muchos años que lleves en el Evangelio, por mucha Biblia que te hayas aprendido de memoria, no vas a ser capaz de entender. Entonces, esto es lo que está enseñando, que no van a entender los misterios a menos que obedezcan. Mucha de esta gente se fueron tan tranquilos a su casa diciendo, qué historia tan linda nos ha contado la del sembrador hoy, porque no todos tienen acceso a los misterios del reino. Ahora, ¿a quiénes les revela el Señor? Dice Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. A los que tienen hambre del Señor, a los que desean comer del pan de vida, porque vivir por Cristo es vivir por la palabra. Él es el verbo, y vivir por la palabra es vivir por fe. Esa palabra produce en mi interior fe, y esa es la lección básica que debemos aprender en esta vida. Antes de poder caminar con Cristo, antes de poder servirle, antes de poder ministrar, antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, tengo que aprender a vivir por la palabra. Si no entiendo eso, no entiendo las demás cosas. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso, al igual que notamos físicamente cuando tenemos hambre, debemos de notar también cuando tenemos hambre y sed espiritual de Él. Y no solo de su presencia, sino de su palabra, para vivir, porque hay veces como que desfallecemos. El justo vive por la semilla que cae a su corazón y da fruto.
Dice el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Por qué dijo esto? Se podría pensar que de esta información podamos sacar información para las otras parábolas. En parte sí, pero lo que Jesús está diciendo es más que eso, es el concepto de lo que ella dice. Si oyes la palabra y entra en lo profundo de tu corazón y la obedeces, entonces te serán revelados más misterios. Dice Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Antes de poder aprender cualquier otra enseñanza, tengo que creer, tengo que aprender a vivir por la palabra. Si no hago esto, no entiendo las demás cosas. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar por esta parábola, porque nos va a enseñar a vivir lo básico. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, si no entendemos esta, no entenderemos las demás, que nos va a enseñar a vivir por fe, por la palabra. Pero ese nuestro asunto es cultivar, es decir, que esta semilla cumpla el siglo y produzca. Muchos hoy ignoran lo poderosa que es la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo se explica o se complementa lo que el Señor nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vean que dice, no queriendo que ninguno se pierda. Lo que en realidad nos dice en el versículo 12 es de que si no tratas de buscarle, de conocerlo a Él a través de su palabra, no serás convertido. Si solamente escuchas y te da lo mismo si lo entendiste, y peor aún no lo pones en práctica, no sirve de nada. Solo estarás escuchando el logos, el texto, mas no el rema. Y déjenme explicarles un poco sobre esto. En griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, existen dos vocablos que se han traducido al español como palabra. Uno es el logos y el otro es el rema. Si bien el significado general es palabra, en griego los dos vocablos mencionados tienen diferentes enfoques que el vocablo español no refleja. Logos es la palabra de Dios, que ha sido dada a través de los profetas, apóstoles y hombres del Señor en la Biblia, el texto. Y rema es la palabra que se nos da por medio de revelaciones a través del Espíritu Santo. Como se habrán dado cuenta, Jesús les dio la parábola a las multitudes sin explicarlas, y les dijo de ellos a sus seguidores para que no se conviertan, porque no querían seguirlo verdaderamente, no querían someterse a seguir a Jesús, a aprender de Él, a ser su discípulo, a buscar entendimiento en su palabra constantemente. Jesús dijo en San Lucas capítulo 11 versículos 9 y 10, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. También dice Amós capítulo 5 versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Dice Isaías capítulo 46 versículos 12 al 13, oídme duro de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aquí dice que los duros de corazón están lejos de la justicia de Dios. Si tu corazón está duro y no puedes recibir la palabra de Dios y creerla, hay que ir delante de Dios y orar, humillarte delante de Él con todo tu corazón y obedecer lo que te dice aún sin entenderlo. Entonces Jesús utiliza la parábola para esconder la verdad de los que no quieren la verdad y al mismo tiempo para dar la verdad a los corazones que están dispuestos a buscarle al Señor. Ahora Jesús va a explicar la parábola. Dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Aquí el primer sembrador fue Jesucristo, quien empezó predicando el reino de Dios y su justicia. Ahora los sembradores serán todo aquel que predica la palabra. Pero aquí hay algo importante. Antes de que Jesús fuera crucificado, era muy importante dejar discípulos, dejar sembradores, para que siguieran sembrando,
Por eso nos dejó la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque si no, ¿qué caso tenía haber muerto sin haber dejado verdaderos discípulos? Y aquí algo más importante. Aunque dice aquí en la gran comisión que acabamos de leer que algunos dudaron, y es natural, porque si nosotros contáramos los frutos de varios árboles, no todos van a tener la misma cantidad de frutos, ya sea por la forma como se enraizó el árbol, tal vez otros estuvieron cerca de vertientes de agua. O dice Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, algunos dieron a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno, como el caso de Pedro, que fue el primero que nació del agua, y que fue el primero que empezó a predicar una vez recibido el Espíritu Santo, convirtiéndose 3000 en su primera predicación. Y aquí lo trascendente es que eran hombres consagrados a Jesús. Él había dejado buenas semillas. Hoy en día muchos gustan de predicar, pero no pasa nada. No es buena semilla lo que tienen, probablemente porque no están maduros o por exceso de humedad, y peor aún porque vivieron del error del enemigo. Y son semillas cruzadas. Por eso nos dice Levítico capítulo 19, versículo 19, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. También Deuteronomio capítulo 22, versículo 9, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Todas las personas que oyen la palabra de Dios son tierra, un tipo de tierra. Ahora, una semilla tiene vida en su interior. Cuando esa semilla muere, se revienta la cáscara para producir vida, porque hay vida dentro, y esa vida puede brotar y crecer y producir fruto. Continuamos con el versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vemos que la tierra es el corazón del hombre, y dice que viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Entonces las aves del cielo que mencionaba en el versículo 4 es Satanás. Pero ¿cómo quita la palabra? La semilla que cayó junto al camino no puede penetrar. Los que tienen una tierra así solo escuchan y rápidamente se olvidan, porque el maligno les tiró dardos para que sus mentes estén ocupados en otras cosas. Dice Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Muchas veces cuando se predica la palabra de Dios, sus mentes están en otro lugar. Estos están aburridos de escuchar la palabra. No es un gozo para ellos oír la palabra de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, está encubierto para los que no desean saber nada de la palabra de Dios, para los que no obedecen el evangelio, porque el que cree obedece. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí están los que oyen y entienden la palabra, la reciben con gozo. En un principio les encanta escuchar la palabra de Dios. Son los que les encanta sentarse en las iglesias para oír. Pero no tienen raíz, creen que tienen a Cristo, pero no están fundamentados en la roca. Porque cuando viene la tribulación, cuando ven que esa palabra en vez de traerles felicidad les trae aflicciones, o cuando viene la persecución en el hogar, en el trabajo,
por los vecinos o en la iglesia, tropiezan y se alejan de ella. Dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 6, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Así también hay personas que no son doblegados, soportan muchas cosas por la palabra, cuando son calumniados con mentiras. Dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Seguimos en el versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Está claro aquí cómo se ahoga la palabra. La palabra se ahoga porque no está siendo creída, porque son más las cosas del mundo que la obediencia en la palabra. El Antiguo Testamento nos dice cómo son aquellos que no han creído y que les ha crecido espinos y cardos. Primero, no predican la palabra. Dice Proverbios capítulo 24, versículos 11 y 12. Libre a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Son también tropiezo, dice Proverbios capítulo 24, versículos 15 y 16. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquee en su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. También son los que se alegran cuando cae el enemigo, dice Proverbios capítulo 24, versículo 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. También no tienen envidia, dice Proverbios capítulo 24, versículos 19 y 20. No te entrometas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. También no temen a Jehová, como dice Proverbios capítulo 24, versículo 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entrometas con los belidosos. Hace distinción de personas también los que están en este campo. Proverbios capítulo 24, versículo 23. También son dichos de los sabios, hacer asesión de personas en el juicio no es bueno. También lisonjea y no reprende. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 25. El que dijera el malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que le reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. También son los que pagan mal por mal. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Y vean cómo es esta tierra en Proverbios capítulo 24, versículos 30 y 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Al estar concentrados en los afanes de este siglo, no han cultivado su huerto y han permitido que crezca la mala hierba. Y finalmente dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Aquí recibir viene de la palabra griega paradegemai, que significa admitir. Si es parte de ti es porque estás obedeciendo. Ahora, como explicamos al comienzo de que hay diferencias entre los 3 evangelios, sobre todo con el de Lucas. Por ejemplo, mientras que Mateo y Marcos dice que cayó en pedregales, Lucas capítulo 8 versículo 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Cayó sobre la piedra, nació pero se secó porque no tenía humedad, no tenía el agua de vida. Otra de las diferencias importantes es que cuando Jesús explica en Mateo y Marcos, habla sobre los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, pero solo en Lucas agrega los placeres de la vida. Vean Lucas capítulo 8 versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
Y la otra diferencia importante está en que mientras Mateo dice que la buena tierra produce decreciendo, es decir, al 100, al 60 y el 30 por uno, Marcos dice que la buena tierra incrementa en 30, 60 y 100 por uno. Pero dice Lucas en capítulo 8, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra debe cumplir el ciclo y no volverá vacía. Dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y el 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén.